Muy buenos días a todos y feliz miércoles 15 de mayo de 2019 en este vídeo de actualidad en el que vamos a hablar, pues como cada miércoles, sobre una nueva normativa o sentencia que se haya dictado o aprobado en la que suponga una modificación importante para nuestra audiencia. Y en el caso de hoy vamos a hablar sobre la compatibilidad entre la jubilación y la actividad artística. Y en concreto se trata de un Real Decreto, es el Real Decreto 302/2019, que se titula pues el decreto por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística. ¿Qué es lo que supone esto? Pues se permite que aquellas personas que sean pues creadoras, ¿no? pues escritores, músicos, etcétera, es decir, aquellas personas que generen una serie de derechos derivados de la propiedad pues artística, de la propiedad intelectual, pues se permitirá que puedan percibir la pensión de jubilación y los ingresos derivados de esa propiedad intelectual. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Pues que no se permitía a estas personas que se jubilaran. Entonces lo que se obligaba era a que si se tenían esos ingresos derivados pues de la venta de libros, ¿no? O de la cesión de esos derechos de propiedad intelectual, pues se prohibía la posibilidad de tener una pensión de jubilación. Hubo diferentes litigios que fueron resueltos a favor de los creadores literarios, ¿no? Y en contra del criterio que tenía la Seguridad Social, y en base a ello pues el gobierno decidió pues regularlo mediante un Real Decreto, que es el que comentamos. Bien, ¿qué consiste básicamente? Pues en regular esa compatibilidad entre la pensión de jubilación contributiva y la actividad de creación artística. Y en concreto nos dice la ley que ¿quién se puede acoger a este tipo de jubilación, más que de jubilación, de compatibilidad con esos ingresos? Pues estaríamos hablando de aquellas personas que dice que desempeñan una actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por la transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas. Es decir, que son los ingresos derivados de propiedad intelectual, ya sea que los exploten directamente o que los hayan cedido a terceras personas, como un agente literario o, pues, por ejemplo, pues otro tipo de compañías de venta de libros. Bien, entonces, el Real Decreto establece una serie de exclusiones, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el Real Decreto? Pues que no se podrá acoger a este tipo de modalidad de compatibilidad el beneficiario de la pensión de jubilación contributiva si además de desarrollar actividad artística tiene otras actividades, ¿de acuerdo? Es decir, si además es autónomo o es trabajador por cuenta ajena en otro tipo de trabajos, pues no se puede percibir. Es decir, no puedes cobrar el 100% de la jubilación, que es lo que permite este Real Decreto, con el ejercicio de otras actividades laborales. Si tienes otra actividad laboral, no es compatible con este tipo de jubilación, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son básicamente que te des de alta en la Seguridad Social. Este alta de la Seguridad Social puede ser tanto del régimen de autónomo como en régimen general, y en caso de que estés de alta, la cotización no es para todos los conceptos, sino que exclusivamente se cotiza a los efectos de incapacidad temporal, si estás de baja, y de contingencias profesionales, ¿vale? Si tienes algún tipo de accidente de trabajo, enfermedad profesional, etc. Y además se obliga a pagar el 8% de cotización de lo que se conoce como el Fondo de Solidaridad. Es decir, que como estás cobrando el 100% de la pensión de jubilación y cobrando los ingresos, pues lo que te dicen es posible, pero tienes que estar de alta cotizando, que la cotización no es tanta porque, insisto, no están incluidos todos los conceptos, no cotizas por jubilación, por ejemplo, y en estos casos, pues sí que existe esta cotización adicional del 8%, que se hace exclusivamente a los efectos de solidaridad, es decir, que es a fondo perdido, que esa cotización nunca la va a recuperar el perceptor de esa jubilación que esté cobrando en este modo de compatibilidad. También se permite, como os decía, estar de alta no solo en régimen general, contratado por una tercera persona, sino en régimen de autónomo. Y nos dice
una situación específica, para que veáis, un Real Decreto muy corto, que se habla sobre la compatibilidad, pero sí que especifica una norma en concreto que habla sobre qué pasa con una incapacidad temporal posterior, ¿vale? Entonces, posterior a cuando, imaginaos, estamos hablando del caso de jubilación, que es compatible con los ingresos, que estás en este régimen de compatibilidad, y en ese momento, ya estando en régimen general o en situación del RETA, estás de baja por incapacidad temporal, ¿no? Entonces, tú tendrías derecho a cobrar esa baja, pero imagínate que te das de baja ya de régimen general o de autónomo. Dices, no, yo ya no quiero más trabajar esto, me doy de baja y listo. Pues en este caso, que te des de baja, dice que solo se va a cobrar la jubilación, no se va a cobrar pues lo que vas cobrando de baja, ¿vale? Es decir, que para cobrar esa baja tienes que estar cotizando, estando de alta en régimen general o en régimen de autónomos, ¿eh? Seguramente esto se ha hecho pues, para evitar esa picaresca de poder coger la baja laboral y seguir cobrando pues, un largo periodo de tiempo la baja, mientras no se está cotizando. Pues esta es una situación especial también que regula el Real Decreto. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención. Sin duda es un Real Decreto que va a ayudar, pues, no muchísimas personas, porque se calcula que es alrededor de unas 1.500 personas que puede ayudar este Real Decreto y que normalmente aquellos autores, ¿no?, que tienen propiedad intelectual, pues que publican mucho y que tienen muchos ingresos, pues tampoco les va a ser pues un gran cambio, pero muchos de ellos que sí que han vivido toda la vida de esto y que les resulta pues gravoso, pues seguramente pues podrán tener un beneficio importante de compatibilizar esa pensión de jubilación cuando les toca y los ingresos derivados de la propiedad intelectual que hayan desarrollado e incluso seguir desarrollando pues esa producción literaria, pues porque realmente lo que provocará un desincentivo a todas esas personas pues que generan tanta creatividad artística, pues que puedan percibir esta pensión de jubilación y los ingresos que se derivan de la misma. Así que muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos aquí el miércoles que viene en un nuevo vídeo de actualidad explicando alguna norma o alguna sentencia que os pueda resultar de actualidad. Que tengáis un feliz miércoles.